Ahora solucionar el problema de los audífonos, me comenta. Si está por ahí, pero si no empecemos. Con mucho Eh, gusto. Va, entonces vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la conferencia del día de hoy, el día 2 de la Semana de la Incertidumbre. Yo soy José García, estudiante de Economía de segundo año, y esperamos de que en esta oportunidad pues les sea de mucho valor a todos ustedes. Sí, la verdad es que bienvenidos al día 2 de la Semana de la Incertidumbre. Mi nombre es Juan Daniel Alfaro, estudiante de Economía. Y como vieron en el título de la conferencia, hoy vamos a hablar un poco sobre las finanzas y aprender a gestionar el riesgo. Pero antes de hablar sobre este tema y de introducir a la invitada que tenemos el día de hoy, me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de comenzar la conferencia, estableciendo cuál es el objetivo de la conferencia, por qué decidimos hacerla, algunos conceptos clave que tenemos que definir para comprender bien la conferencia y el valor agregado que puede generar esto en nuestras vidas. Debemos de recordar que el día de ayer fue el día número 1 de la semana de la incertidumbre. Ayer tuvimos un foro de emprendedores. En su libro, Frank Knight habla específicamente sobre la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Ayer tocamos el lado de la incertidumbre. Vimos a través de la vida de los emprendedores cómo toman decisiones en un mundo incierto, el papel que juega el carácter subjetivo y su intuición, la importancia de cometer errores y aprender de ellos. Y además nos comentaban un poco ellos sobre sus experiencias personales de cómo fueron formando sus negocios y en qué basan sus ideas. Pero hoy queremos ver la otra cara de la moneda. Hoy queremos hablar sobre el riesgo. Para empezar hablando sobre el riesgo, tenemos que hacer su diferenciación fundamental de la incertidumbre. Para ello, pues, tomamos toda la teoría económica de Frank Knight. Él, en principio, es uno de los primeros en preocuparse por este tipo de diferenciaciones, de preocuparse por estos conceptos, riesgo e incertidumbre como tal. Y en su libro Risk, Uncertainty and Profit ofrece, digamos, unas diferenciaciones fundamentales. En principio, dice Knight, la incertidumbre es incertidumbre no medible, digamos, es algo que no se puede medir, a diferencia del riesgo, que es incertidumbre medible. Pero Knight se da cuenta de un problema y se hace la pregunta por qué la incertidumbre no es medible y se da cuenta de que hace falta un elemento previo a la medición. Y él dice que para medir algo primero hay que conocer su categoría, conocer esa instancia. Digamos, para poder asignarle probabilidad a un evento, tenemos que conocer dicho evento. Como consecuencia, dice Knight, no hay instancias en la incertidumbre, no hay eventos, o al menos no los conocemos, y por esa razón no es medible. A diferencia del riesgo, donde sí hay categorización, digamos, sí hay maneras de establecer instancias y con ello conocer posibles resultados, outcomes futuros. Por esa razón le llama conocimiento a priori. Pareciera que hay una relación entre causa y efecto. Entonces, ¿cómo podemos establecer el puente entre incertidumbre y riesgo? ¿Cómo pasamos o diferenciamos una situación de incertidumbre a una de riesgo? Como muy bien dijo José, en la incertidumbre, a no conocer relaciones de causa y efecto y no tener conocimiento a priori, las decisiones son basadas en la intuición o feeling del emprendedor. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero, por ejemplo, un emprendedor dice, yo tengo el feeling de que esta idea o esta oportunidad de mercado es la buena. No tengo data histórica, no sé realmente por qué, pero yo siento que esta es buena. Y ahí miramos un carácter totalmente subjetivo por parte del emprendedor. En cambio, una situación de riesgo, al tener más conocimiento y tener experiencias y poder hacer relaciones de causa y efecto, las decisiones son cada vez más racionales, tienden a ser cada vez más objetivas. Y obviamente, algo subjetivo es poco predecible. Es decir, la incertidumbre es poco predecible porque no sabemos qué está en la mente del emprendedor. En cambio, por otro lado, un riesgo es predecible y tiende a ser más racional porque al final utiliza data concreta para tomar las decisiones. También, digamos, en el ámbito del mundo empresarial podemos ver más marcada esta diferenciación. Por ejemplo, en riesgo, los resultados son conocidos. Podemos establecer objetivos y metas de ventas, reducción de costos, etcétera, y podemos evaluar el riesgo en esas circunstancias, podemos asignar probabilidades y luego de eso podemos hacer evaluaciones y cálculo de la manera en que se procedió.
A diferencia, la incertidumbre tiene esa característica de que no podemos asignar eh, probabilidades, tan solo tenemos posibilidades, tenemos efectos posibles y la forma en que se procede es intuición y experiencia. Todo esto desde la concepción de Frank Knight. Pero aquí vemos algo evidente. Frank Knight en su libro especifica que el hombre tiene una tendencia a reducir cada vez más la incertidumbre, de pasar a una situación de incertidumbre y riesgo. Al final dice que la actitud racional busca reducir al mínimo la incertidumbre, adaptando los medios que yo tengo con los fines. Porque evidentemente en una situación de incertidumbre total, tengo unos medios, pero no conozco los fines, o los fines son infinitos. Entonces, al final, a través de un acto racional de tomar ciertas decisiones, de conocer el mercado, de tener un conocimiento básico o utilizar mi experiencia, reduzco la incertidumbre para poder adaptar algunas causas y algunos efectos y así poder tomar una decisión. Y también deja esto claro. Nosotros, o el hombre o el emprendedor busca reducir la incertidumbre, es algo natural en el hombre. Y ustedes lo pueden ver en sus vidas. Muchas veces inconscientemente reducimos la incertidumbre con el conocimiento a priori. Muchas de las decisiones que tomamos están basadas en esto. Cuando le pedimos consejo a alguien o cuando investigamos algo sobre qué decisión tomar. Pero aunque queramos reducir la incertidumbre a lo mínimo, del todo no queremos que nuestra vida sea pues completamente sin incertidumbre, porque la incertidumbre al final, como vamos a explicar después, es ahí donde se generan las ganancias del emprendedor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Y es tratar de responder a una pregunta que nos hemos planteado. ¿Es necesario contar con el conocimiento teórico, riesgo e incertidumbre para la toma de decisiones correctas? ¿Es posible mediante el conocimiento empírico, experiencia pura, digamos, conseguir los mismos resultados? Y esta pregunta, bueno, pues nos llevó a otra. ¿Por qué es importante conocer esto? En principio, Frank Knight, cuando hace la diferenciación entre riesgo e incertidumbre, lo asocia a otro concepto más y es el de profits. Él dice que profits no se puede reducir a una noción de salario o a una noción de ganancias por intereses, sino que profits está asociado con el riesgo y por esa razón pareciera que se dedica a diferenciar estos dos conceptos. Entonces, para Knight, profits, esa recompensa que consigue el empresario, se debe al riesgo tomado. Añadiendo lo que dijo José, algo que me dio muy valioso de la conferencia de ayer fue lo que dijo David, y él mencionaba que él, pues en sus años, cuando tenía muy poca experiencia en el mercado laboral, él se iba completamente por la razón que por la intuición. Él decía que su intuición no era del todo buena, no estaba del todo perfeccionada para tomar situaciones en completa incertidumbre. No conocía realmente el feeling del mercado para tomar una decisión basada en su subjetividad. Él decía que cuando quería tomar una decisión, lo primero que hacía era buscar la data, buscar formas de informarse literalmente y, y como que reducir la incertidumbre y tomar situaciones más en riesgo. Entonces aquí podemos ver una relación directa en nuestras vidas, ¿no? Al final todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas implican incertidumbre. Y yo sé que dentro del público hay gente que obviamente en un futuro serán emprendedores o tomarán decisiones importantes dentro de las empresas. Entonces es necesario para nosotros conocer qué podemos o qué no debemos hacer con la data que tenemos, cómo podemos categorizar o disminuir una situación de incertidumbre, cómo gestionar el riesgo dentro de una empresa, obviamente para tomar mejores decisiones. Y en el afán de responder estas preguntas que nos planteamos antes de hacer como que planificar las conferencias, vimos que necesitábamos invitar a alguna experta en el área de riesgo. Y así fue como decidimos invitar a Monique Stahl. Monique Stahl tiene una licenciatura y maestría en administración de empresas y actualmente es catedrática en la UFM en la clase de Corporate Risk Management. Nos comentaba que es experta en riesgo financiero y banca. Su carrera se ha concentrado principalmente en banca, obviamente, desarrollando sistemas y automatizando los procesos de los bancos. Es experta en el mundo financiero y nos ha comentado que ha trabajado y lidiado con diferentes tipos de riesgo. Riesgo principalmente tecnológico, humano, financiero y operativo. Además de esto, ha asesorado a diferentes empresas sobre cómo gestionar el riesgo, cómo tomar mejores decisiones y también cómo manejar el riesgo dependiendo del área de la empresa o la industria donde se sitúe la empresa. Por eso en el día de hoy ella nos va a comentar un poco sobre toda la teoría que está detrás del riesgo y la utilidad que podemos sacar de ello. Simón, ¿y qué estás por ahí? Muchas gracias por la invitación.
Es un honor estar acá y que me hayan tomado en consideración para poder impartir esta conferencia sobre la gestión del riesgo. Em, Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal están todos? Eh, Voy a hablarles un poquito sobre la teoría, pero también en lo que pueda voy a incluir un poquito de mi experiencia del tema. Y como hablamos, la metodología que queremos seguir, si gustan, van anotando sus preguntas en el chat y al final vamos a tener un espacio para resolución de dudas en donde lo que nos dé el tiempo, eh, estoy a sus órdenes. Sí, entonces si quieren, ella va a presentar por unos 40 minutos, después José y yo vamos a hacer unas preguntas más directas y ya en los últimos 20 nos dejan sus preguntas en el chat o levantan la mano y le pueden dar. Entonces, si quieren, empieza a compartir ya. Como mencionaron, la clase que yo doy en la universidad se llama Corporate Risk Management. He adaptado lo que vemos en un semestre en unas pocas filminas, no entrando a la profundidad que me gustaría, pero sí dejándoles la idea de que los riesgos se pueden y se deben gestionar para poder maximizar las oportunidades que hay en el mercado. Estamos viendo incertidumbre, estamos viendo riesgo. Con las definiciones que se dieron al inicio de riesgo, que se pueden medir las probabilidades, incertidumbre, no. Vamos a ver durante esta presentación cómo identificar los riesgos aunque estemos en un ambiente incierto. Lo que nos ha dejado los últimos años, últimos 10, 12 años de experiencia es que la única constante que tenemos es el cambio. Y muchos podrán decir lo incierto, pero con la metodología y con la experiencia que yo les voy a tratar de compartir el día de hoy, vamos a ver que hay muchas formas para poder ir reduciendo esas sorpresas o esos momentos de incertidumbre en donde no sé si me estoy tirando a un mar donde no conozco el fondo o tengo formas de saber cómo calcular y medir el fondo al que me estoy tirando, ¿verdad? Entonces, ese es lo que vamos a ver hoy a pincelazos y para sus futuros años a profundidad se pueden meter a mi clase también para ya ver el detalle, metodologías, herramientas, etcétera, que realmente este es un tema que me apasiona y que realmente funciona. Entonces hoy vamos a hablar de la gestión de riesgo, la importancia del manejo del riesgo y su mitigación en un mundo incierto. Warren Buffett, que creería yo que ya todos los que estamos aquí sabemos quién es él, es un personaje muy importante en las finanzas. Y él, una frase muy importante que dice es que el riesgo viene de no saber lo que estamos haciendo. Por lo que sí, yo no conozco mi ambiente, yo no conozco mi industria, yo no conozco el mundo en que me desenvuelvo, no conozco mi negocio y no conozco los riesgos a los que mi empresa puede estar sujeta, estoy en mayor riesgo que los riesgos potenciales a los que me puedo enfrentar. El desconocimiento es el peor de los riesgos. Y por eso las expectativas que yo tengo de ustedes al finalizar este foro es que conozcan acerca de los principales riesgos que en mucha teoría y en muchos modelos los dividen en riesgos empresariales, financieros, operacionales, cumplimiento legales y estratégicos, como que los riesgos los van categorizando en estas grandes categorías. Hay unos muy claros de poder distinguir entre
entre uno y el otro, realmente decir este es riesgo cumplimiento o este es riesgo financiero y tener esa definición exacta no es el objetivo, sino que sí poder identificar que hay distintos tipos de riesgos y hay distintas formas de gestionarlos. Si yo lo considero un riesgo estratégico, en riesgo financiero, pues ese no es el mayor problema. El mayor problema es no poderlo ni siquiera identificar. Y ya conociendo e identificando los riesgos a los que mi empresa o negocio pueden estar expuestos, pues ver cómo puedo tomar decisiones informadas en base a la balanza riesgo-retorno. ¿Verdad? Cómo manejamos estos riesgos a través de su correcta identificación, medición y mitigación. ¿Qué es riesgo? Ya al inicio dieron la definición de Frank Knight sobre riesgo, ¿verdad? Que son aquellos eventos en los que yo puedo medir la probabilidad. Sin embargo, nosotros, vamos a definir riesgo bajo un concepto ampliado y vamos a definir riesgo como todo aquello que puede afectar el resultado de mi empresa. Según dictionary.com, el riesgo es la exposición a la posibilidad de daños o pérdidas y una amenaza o posibilidad peligrosa. Según ISO 31000-2018, que vamos a ver que esto es una de las metodologías de la gestión de riesgo acordada a nivel mundial, define riesgo como el efecto de lo incierto en los objetivos de las organizaciones. Aquí vemos que ellos toman ambas definiciones para poder definir riesgo, lo incierto en los objetivos de mis organizaciones. Aquí hay una frase que me gusta mucho y dice que las olas y el viento siempre van a estar del lado de aquel que lo sepa, aquel navegador más hábil. En la medida que yo pueda identificar correctamente los riesgos y gestionarlos, yo voy a tener el sartén bajo el mango. Yo voy a ser ese navegador que voy a tomar esa amenaza, ese evento del viento y las olas a mi ventaja, no a mi desventaja. ¿Qué errores comunes hay en la gestión del riesgo? Y vamos a ver los dos lados de la balanza. El mayor riesgo del lado es la aversión completa al riesgo. Es decir, hay un riesgo, no lo quiero. Y mi posición es, no actúo, no hago nada. Asumir que actuar cuando hay riesgo es mi mayor riesgo. Y aquí hay una inacción, hay una paralización ante el riesgo. Ese es un grave error. Del otro espectro está que hay riesgo, si yo lo asumo voy a ganar más, ¿verdad? Y ahí es donde muchos dicen, ay, si ahí hay riesgo, ahí hay negocio, vamos. Esos dos espectros están opuestos y los dos conllevan un error. Igual, celebrar el fracaso por haber asumido el riesgo también es otro error. Y esto es algo muy importante, que no todos los fracasos son por asumir el riesgo, es por haber desconocido la magnitud de ese riesgo y cómo me podía impactar. El manejo, la gestión de riesgos empresariales o CRM, vamos a ver, ustedes en la literatura van a ver mucho el manejo de riesgos empresariales como CRM. Muchos se van a preguntar, ¿es ciencia? ¿Es arte? ¿Cuál de las dos es? Y pues aquí estoy para decirles que es un poco de ambos. Experiencia o conocimiento, ambos. Les quiero contar un poquito una experiencia que yo tuve al inicio de mi carrera. Yo aprendí sobre la gestión de riesgos en Citibank. La verdad que con la base inigualable que recibí
en la Universidad Francisco Marroquín con los catedráticos excelentes de finanzas, modelos, mercado de capitales, en donde ellos tan bondadosamente compartieron todo su conocimiento valiosísimo conmigo y con mis demás compañeros. Con esa base, realmente entrar a Citibank con todos sus modelos mundiales probados, la verdad es que todo eso es ciencia, ¿verdad? Todo ese conocimiento, modelos, pero al iniciar la carrera con todos estos conocimientos, con toda esta preparación, eh, tuve una experiencia con un Senior Credit Officer, que eran quienes aprobaban los créditos. Em, el evaluar créditos en una institución bancaria conlleva evaluar todos los riesgos que les voy a decir más adelante, porque la institución bancaria tiene que saber cómo gestionar adecuadamente los depósitos que tiene sus clientes a través de otorgamiento de préstamos, mitigando de la mejor manera posible los riesgos para evitarle pérdidas a la institución financiera, que al final del día es fiduciario de ese dinero, y poderles devolver y garantizar por medio de solidez, liquidez y rentabilidad a sus depositantes su dinero. Entonces, la identificación y mitigación de riesgos es fundamental. En uno de los análisis de los casos que yo hice, realmente se lograron identificar todos los riesgos a los que la empresa estaba expuesta y era un crédito a, a mi criterio y al criterio del equipo local muy bueno, una excelente colocación con una empresa que tenía la representación de muchas marcas mundiales por muchos años. Y el préstamo que lo estaban solicitando para financiar la compra de un lote de mercadería no perecedera que su casa, que a quien representaba, le estaba pidiendo que para cerrar el año con mejores resultados, le comprara el inventario todo un año, pero se tenían contratos de recompra, se le había dado la casa que le estaba vendiendo el inventario, le estaba dando amplios márgenes y días crédito para mitigar el riesgo de liquidez o de cash flow que pudiera tener la empresa local. La verdad que todos los riesgos identificados, súper mitigados. Cuando le presentamos al oficial de crédito senior que tenía que aprobarlo, que no residían en Guatemala, sino que residían en casa matriz en Miami, fue evaluando todos los riesgos y cada riesgo que me decía Monique, esto lo veo, sí, y esto está mitigado de esta forma, este riesgo lo veo, sí. Y al final de 2 horas de discusión en donde expulgó el caso y vimos que todos los riesgos estaban controlados, me dijo, ¿sabes qué, Monique? No. Entonces nos quedamos después de toda la evaluación que hicimos y todo está bien identificado y mitigado. Sí, Monique, no te lo puedo explicar, pero tengo un gut feeling que esto no va a ir bien. Ante esa respuesta, todos nos quedamos callados y no sabíamos ni qué decir. Me dice, mira, Monique, en mi experiencia, esto no va a salir bien. Tienes todo bien cubierto, pero no me siento cómodo. ¿Y qué creen? La empresa tuvo una enorme pérdida porque la mercadería que tenía que comprar de esta casa que representaba que llevaban años de tener relación, años, fue comprada por alguien más y no honró todos los términos del contrato. Entonces, esa experiencia realmente a mí me dejó mucho valor, aprendí mucho, en donde definitivamente, ante todo, hay mucha metodología que se puede seguir y todo está bien, pero no hay que menospreciar la experiencia. Es muy importante en el manejo de riesgos poder apoyarse en personas con experiencia, personas o organizaciones en Guatemala, en cámaras, en los emprendedores, están los Young Entrepreneurs, los CEOs, en donde también hay muchas personas que ofrecen su apoyo y dirección
hay mucha literatura en donde podemos aprender de la experiencia de otros. Entonces, de la universidad salimos muy bien preparados. Como les digo, yo entré a una empresa con muchísimas herramientas y muchísimos buenos modelos, pero no solo se queda ahí, ¿verdad? La experiencia también tiene mucho que ver, ese gut feeling se va adquiriendo a través de los golpes y a través de aprender y leer lo que les está pasando a otras empresas y a otras industrias similares. Por lo que la gestión de riesgos es ambos, es ciencia y arte. ¿Qué beneficios vemos de la gestión de riesgos? Vamos a ver más adelante por qué aumenta las oportunidades. Para decirles brevemente, muchas veces cuando alguien no logra identificar la magnitud del riesgo y la probabilidad de impacto, va a entrar en ese estado de inanición y voy a decir, no voy a entrar. Lo considero mucho riesgo. Pero para aquellos que logran identificar el riesgo, identificar y magnificar el impacto y la probabilidad que yo tenga ese riesgo, una pérdida por ese evento y tome las estrategias adecuadas, posiblemente sea el único que vaya a entrar y pueda yo aprovechar oportunidades que otros no logran ver. También me ayuda a identificar y manejar el riesgo a nivel organizacional. ¿Por qué es importante esto? En la medida que yo pueda priorizar los riesgos, los eventos y los riesgos que esos eventos conllevan con su priorización y impacto, que más adelante vamos a ver una metodología muy sencilla, voy a poder asignar los recursos de la organización adecuadamente, enfocándome en aquello que más impacto puedo tener en mis utilidades, ya sea en pérdidas o en ganancias. Entonces, me ayuda a asignar correctamente los recursos, que todos sabemos que los recursos no son ilimitados. Entonces, logro hacer una correcta asignación de los recursos. Al reducir la variabilidad, también puedo mantener un colchón, ¿verdad? En donde yo puedo, por medio de esa invariabilidad o de reducir la variabilidad, poder planificar inversiones, poder gestionar adecuadamente mi flujo de caja y disminuir sorpresas negativas e incrementar mis resultados positivos. Hace unos días salió un estudio del Boston Consulting Group sobre las 25 empresas que no solo sobrevivieron la crisis del 2008, sino que han logrado sobrepasar en términos de rentabilidad y EBITDA de sus pares. No solo sobrevivieron, lograron adaptarse a ese momento de incertidumbre y riesgo a través de distintos mecanismos durante un tiempo en donde todavía se desconocía el ambiente, pues no hicieron inversiones, sino que acumularon cash 2 y 3 veces que sus pares de la industria para poder sobrevivir crunches de liquidez de sus cuentas por cobrar, que sus clientes no les pagaran, o compras de inventario que tuvieran que hacer. Y esa sobrevivencia durante ese periodo les permitió acumular más cash y poder hacer inversiones posteriormente, tanto en R&D como en otras áreas, y poder maximizar su rentabilidad a tal punto que de ahorita, 12 años después, están por encima de sus pares. Entonces, y todo eso con la gestión adecuada del riesgo en los momentos adecuados. Entonces, sí se pueden incrementar los resultados positivos con una gestión de riesgos adecuada. Ya hablamos del mejorar el uso de los recursos y obviamente mejorar la resistencia o resiliencia de las organizaciones en la medida que yo pueda soportar
los golpes y pueda soportar los vientos y las olas y dirigirlas de la forma en que mejor lo pueda yo asumir, pues permaneceré fuerte para poder sobrevivir muchas tormentas más, para ponerlo en términos de lo que estamos viviendo ahora en Guatemala. La metodología que vamos a ver, hay muchas metodologías de gestión de riesgos. Hablamos de la definición de riesgos según ISO 31000-2018, son estándares mundiales, ¿verdad? Pero son un poco más complejos, con bastantes aristas, que es importante conocerlas porque son las mejores prácticas, pero a veces en países como los nuestros, en negocios, en pymes o negocios medianos, es un poco más difícil seguir esa metodología, pero sí es importante conocerla. También tenemos COSO, que es su ampliación del 2017. También se hizo una ampliación en Enterprise Risk Management, que también es importante conocer, pero para este foro y para poder estar dentro del tiempo, vamos a dar una metodología mucho más simplificada que conlleva lo principal en grandes rasgos de las diferentes metodologías. El primer paso dentro de la metodología de gestión de riesgos simplificada es la identificación de los riesgos. Saber qué eventos se pueden convertir en riesgos que pueden impactar mi empresa. Al inicio vimos que uno de los objetivos es poder conocer los distintos tipos de riesgos que existen. Entre esos está el riesgo estratégico, el riesgo financiero, riesgo de cumplimiento ilegales y riesgos operacionales. Estas son las categorías que vamos a ver hoy, que son las grandes categorías y que todos caben dentro de estas 4 categorías. Según Harvard Business Review, el tiempo dedicado a cada tipo de riesgo versus la pérdida que cada tipo de riesgo ha significado en las empresas es dispar. Les voy a dejar de tarea que piensen por qué es dispar. La proporción de pérdida por cada tipo de riesgo, si vemos el 86% nos dice Harvard Business Review, es por riesgo estratégico. 9% operacional, 3% legal y compliance y 2% financiero. Sin embargo, el tiempo dedicado a cada tipo de riesgo es bastante dispar. 39% a riesgos financieros, 13% legal y compliance, 42% operativo y 6% estratégico. La tarea que les dejo es, ¿qué viene primero? Este es la proporción de riesgo porque no le estoy dedicando el tiempo o le estoy dedicando el tiempo a un riesgo que no impacta tanto. Se los dejo de tarea para que lo piensen, lo investiguen y puedan ustedes llegar a su propia conclusión. El riesgo financiero. Empecemos porque casi todos van a tener un impacto en los resultados al final del día. Pero al riesgo financiero le vamos a llamar a aquellos que tienen un impacto financiero inmediato, al dinero que entra y sale del negocio y la posibilidad de una pérdida repentina. Este es un dato que encontré, no encontré un dato más reciente, pero este me llamó mucho la atención. De todas aquellas compañías publicly traded, listed en los Estados Unidos, solo 200 hicieron una ganancia. El resto hicieron una pérdida. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales tuvieron riesgos financieros en el 2019 según este estudio? El primero es el mal manejo del cash flow. Cuando les conté del ejemplo que tuve con mi oficial de riesgo, les comenté acerca de las cuentas por cobrar. Este es un punto muy importante, el manejo del cash flow, mi manejo de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Ese es el dinero que entra y sale en la empresa. Si yo no logro gestionar adecuadamente esas cuentas,
puede ser un negocio muy rentable, pero voy a ser ilíquido y al final del día puedo perder, quebrar y no seguir en negocios por mi liquidez. Entonces es muy importante fijarse en los días de cobro, mi rotación, mis cuentas por cobrar, si tengo, qué morosidad tengo, quiénes son mis clientes principales morosos, la iliquidez, inventarios obsoletos, inventarios que no se mueven, estoy comprando, cómo estoy comprando, mis proveedores eh, me dan el suficiente crédito para poder aguantar mi ciclo de flujo de caja, que es la conversión de mi inventario y cuentas por cobrar a efectivo. Em, el manejo de mi cash flow es muy importante y es la principal razón por la cual las empresas tuvieron pérdidas financieras en el 2019, por el riesgo financiero. El segundo punto fue pérdidas de cuentas clave. Y la pérdida de cuenta clave, no solo el hecho de no contar con ese ingreso, sino que ¿qué hago al perder esa cuenta clave? Me doy la vuelta y le vendo a quien sea con tal de hacer la venta y nuevamente caigo en el punto número uno. Una venta que no puedo cobrar, de nada me sirve. ¿Verdad? Entonces es muy importante el enfoque y la atención en mis cuentas principales de flujo efectivo, porque eso me puede volver ilíquido y quebrar. La estructura de financiamiento inadecuado. Esto es algo muy importante en los estados de resultados de las empresas muchas veces y esto es una práctica común en Guatemala y no les puedo decir qué tan común y el motivo por el cual es muy común y se ha ido reduciendo es eh, que yo quiero financiar mis activos de largo plazo con pasivos de corto plazo. Es decir, expansiones de plantas, compra de maquinaria y equipo, cuentas por cobrar de largo plazo, los financio con líneas revolventes a 180 días. ¿Por qué? Porque no me piden garantías, porque son más baratas, porque son más fáciles. Entonces, no tengo calzado, nuevamente regreso al punto número uno, el flujo de caja de mi empresa con mis obligaciones. Entonces, esto es algo muy importante que puede causar riesgos financieros y pérdidas por riesgos financieros. Y fue el tercer motivo el año pasado. Y pues la gestión financiera inadecuada o inexistente. Esto se da mucho en empresas pequeñas en donde los estados financieros no están al día, donde no se manejan KPIs, en donde es una intervención muy reactiva y no proactiva. Entonces, es muy importante y realmente de los riesgos creo que es el mejor gestionado en Guatemala, o sea, el gerente financiero todos lo tienen o alguien que se ocupa de finanzas. Entonces, por eso vemos que una de las pérdidas menores es por riesgo financiero porque se tienen muchas herramientas para poder gestionar el riesgo financiero. Sin embargo, si no se conocen estos conceptos claves, se pueden entrar en pérdidas por riesgo financiero. Muy importante hacer un análisis de la estructura de mi balance y estado de resultados de la empresa o negocio, ya sea negocio propio o empresa en que trabajo, cuáles son mis cuentas principales. Estamos hablando de alocar los recursos a lo más importante, entonces no me voy a poner a dedicar mucho tiempo en aquello que no tenga un impacto fuerte. Era una cuenta por cobrar que represente el menos del 1% de mis ventas versus la cuenta principal o las 10 cuentas principales que pueden hacerme quebrar. Entonces es muy importante ver las cuentas principales. Si yo soy si soy una empresa comercial, pues voy a ver mi inventario, voy a ver mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar. Si soy una empresa de producción, pues entonces tengo que ver la eficiencia de mi planta, tengo que ver mis inventarios, tengo que ver la estructura de capital que soporte inversiones pesadas. Dependiendo del negocio en donde estoy, tengo que fijarme en mis cuentas principales y en los estados de resultados, qué es lo que me representa más ingreso y cuáles son mis principales costos. Definitivamente ponerle
ojo a lo principal mío, ver qué es lo que me ha hecho a mí perder en el pasado. Eso es fácil identificar mis riesgos, sabiendo si yo he perdido en el pasado y si yo no he perdido. Estudiar mis pares, ya sea locales o regionales o mundiales, qué les ha impactado en lo financiero para poder gestionar adecuadamente mi riesgo financiero. ¿Qué es riesgo operacional? Riesgo operacional le vamos a denominar a todo aquello que cause o provoque pérdidas debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en sistemas y acontecimientos externos. Terremotos, terrorismo, COVID, actos climáticos. El riesgo operacional es complejo debido a la gran diversidad de causas que lo originan, pero el World Economic Forum hace foros anuales sobre los diferentes riesgos de estas categorías y cómo van creciendo en impacto y probabilidad que afecten a las diferentes economías, y está detallado por país, por industria. Yo les recomiendo WEF, World Economic Forum, que se metan a verlo. Y riesgo climático, riesgo político, riesgo cibernético, son de los principales riesgos que se vienen viendo desde hace 5 años. Se ve en el mapa cómo han ido creciendo en importancia. Por lo que el riesgo operacional, aunque es complejo, realmente es un riesgo muy importante en esta era. Y es muy importante conocer lo que puede causar el riesgo operacional. Los errores humanos, mira, los procesos dependientes de las personas, y aquí en Guatemala, pues muchísimas de las empresas así son, muy dependientes de procesos manuales, de procesos en Excel, en donde muchas personas dedican su tiempo más que todo a alimentar hojas o alimentar procesos, en donde el error humano es muy latente, versus automatización de procesos. Lo que nos ha enseñado la pandemia y lo que nos está empujando a todos, y aquí es donde actualmente este es mi área de trabajo, es cómo automatizar todos esos procesos para eliminar el riesgo operacional humano y que se pueda enfocar una organización, aparte de ser más eficiente, en reducir la probabilidad de riesgo por error humano, un riesgo operacional por fraude, por error, por un proceso mal diseñado. Eso nos lleva a otro tipo de riesgos, y es el riesgo creciente operacional, que es los ataques cibernéticos. Entonces, también hay que conocer cómo han estado atacando las diferentes tecnologías alrededor del mundo, que son ataques bastante importantes y bastante grandes, pero hay mucha literatura, hay muchos expertos en cómo manejar el riesgo tecnológico, y hay bastantes herramientas para poderlo mitigar. Entonces, y hay muchas empresas que se dedican a evaluar el riesgo tecnológico de las diferentes empresas y proveer mitigantes. Realmente en riesgo tecnológico, legal y cumplimiento, bueno, en todos vamos a tratar de descansar en los expertos que se dedican a analizar, investigar y profundizar en este mundo, porque son temas bastante técnicos que, si se pasan de alto, podemos estar asumiendo un riesgo mucho mayor de pasar de un error humano a un riesgo tecnológico. Entonces es muy importante conocerlos. Los principales causas de riesgo operacional para de lo que va en 2020, disrupción de IT, ¿verdad? Por bajas en sistemas, que es lo que se llama downtime, que puede ocasionar pérdidas innumerables para diferentes, dependiendo de la industria, ¿verdad? Una bolsa que no tenga todas sus redundancias y que una disrupción en IT es bastante fuerte. Hay ataques que se llaman
Denial of Service o DOS, que eso es lo que tratan de causar una inundación de peticiones a los servidores y a las diferentes herramientas para que el sistema haga crash y ya no pueda funcionar correctamente. También hay data compromise, ¿verdad? Que la data esté comprometida y que pueda robarse, como lo que pasó en Google, Marriott. Ahí pues creo que aquí tengo los 2018 Marriott fue los accounts compromise de mayor envergadura en los últimos 12 años, ¿verdad? Yahoo también. Entonces es bastante importante esos dos y si ven, cambiaron de lugar 2019 a 2020, theft and fraud, o sea, el robo y fraude también subió 2020, outsourcing and third party risk. Esto se da el riesgo que yo estoy asumiendo al hacer o outsource parte de mis, de mis tareas a alguien más, que ellos no estén con todos los lineamientos y toda la gestión de riesgos que yo necesito que tengan, y entonces ellos pueden estar asumiendo riesgos míos que yo quise eliminar, ¿verdad? Entonces, esos son los, digamos, los principales riesgos operacionales. Me voy a mover un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Riesgo cumplimiento ilegal se da es el riesgo que me impongan sanciones legales, regulatorias, daño reputacional o pérdida de valor de franquicia por haber incumplido alguna ley, regulación estándar o política interna de la empresa, causando multas, penalidades, demandas, rescisión de contratos, reducción de valor de franquicia, etcétera. Tenemos el riesgo de litigio, ¿verdad? Si yo despido de alguna forma incorrecta a mis empleados o si yo robo la idea de un competidor o si yo, verá, ahí estamos en el riesgo de litigio contractual si yo no cumplo con todas las cláusulas de mi contrato y rapidísimo, les voy a decir que en Guatemala hay una mala costumbre de no querer leer o de la pena. Entonces, muchas veces cuando a uno le llevan contratos o documentos a firmar, casi nadie lo lee de detenimiento y les digo que ese es un gran error porque uno no sabe lo que se está contractualmente comprometiendo. Entonces, es muy importante leer cada cláusula de los contratos en los que uno entra. Riesgo regulatorio, hay industrias altamente reguladas que se deben conocer, la industria bancaria, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, la industria de bienes y raíces, la industria está siendo bastante más regulada por riesgo de lavado de dinero o riesgo, digamos, la farmacéutica por eh, diferentes riesgos, pero sí son riesgos que tienen que llenar bastantes requisitos regulatorios que se deben conocer y aquí es donde también mi sugerencia es siempre contratar a un experto en las leyes si es una industria altamente regulada. Riesgo estructural habla de imposiciones de nuevas leyes antimonopólicas o impuestos fuertes que se impongan y que me puedan causar una pérdida en mi negocio. ¿Cuáles son las causas principales de cumplimiento legales? Verá, afirmaciones o claims engañosas o falsas. Eso si se lleva a corte y se determina que hicieron una allegation falso, digamos ahorita como los aceites esenciales doTERRA, que tal aceite le cura tal enfermedad que lo hicieron. Eh, como hicieron un claim engañoso que no estaba respaldado por análisis o estudios, pues sí resultó en multas y tuvieron que pagar esas multas y muchos disclaimers que tuvieron que decir. En Guatemala, cualquier anuncio, cualquier promoción, se tiene que hacer el disclaimer que es sujeto a restricciones, ¿verdad? O aplican restricciones y si no se pone, pues la DIACO le puede imponer multas a uno. Entonces es bien importante
conocer que estas cosas se dan, violación de patentes, daños y perjuicios, ¿verdad? Y protección de data que está muy ligado al riesgo operacional de data compromise, ¿verdad? En Guatemala, pues tenemos mucho el riesgo cumplimiento impositivo, ¿verdad? El año pasado vimos muchas demandas contenciosas y administrativas de la SAT a empresas, instituciones, ¿verdad? Por diferentes prácticas laborales y pues de corrupción. Riesgo estratégico, vimos que es el que menos tiempo se le dedica en general, pero puede causar mucha pérdida. A diferencia del riesgo financiero, a veces no es inmediato, sino que es un poco más paulatino, pero una vez se da, la probabilidad de levantarse ante un riesgo estratégico es muy difícil. Aquí se pueden dar por cambios en demanda, cambios tecnológicos, incrementos en precios de materia prima, nuevos competidores o guerras de precios, nuevas regulaciones. Y en los otros no me metí mucho a identificar el riesgo, pero aquí hay una excelente herramienta que a mí me gusta mucho y que se ve en la Marroquín, que son las 5 fuerzas competitivas de Porter que pueden afectar y que es muy importante entrar a ver las barreras de entrada de mi industria, el poder de negociación de mis clientes, el poder de negociación de mis proveedores y todas las amenazas de productos y servicios y de nuevos competidores. Es muy importante analizarlo en cada industria. Me preguntarán, en este ambiente tan incierto, ¿se puede? Realmente hay mucha literatura sobre los cambios disruptivos en industrias y toda la tecnología que se va creando. Cada tecnología, cada nueva tendencia, sí se va anunciando poco a poco y uno tiene que saber dónde buscarlo, leer mucho. La clave para una correcta identificación y gestión de riesgos es la lectura, leer, 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 leer. Estamos en la era de la información, está a nuestro alcance. Nosotros tenemos que ser ávidos lectores para poder ser gestores de riesgo eficientes, eficaces y exitosos. Verá, un dato, miren esto, más del 50% de las compañías no sobrevivirán más de 16 años. Esto es un riesgo estratégico muy importante. Les conté sobre el estudio del Boston Consulting Group, que si quieren se pueden meter a ver las 25 empresas que sobrevivieron un momento muy fuerte de incertidumbre y lograron sobresalir bastante fuerte. Y como les comentaba, es muy... Monique, solo quedan 5 minutos, solo para que Sí, sepa. gracias. Voy a tratar de ir aquí un poco más rápido. Como les digo, esta es una metodología bastante simplificada, no voy a entrar tanto al detalle, sino que para que sepan que lo más importante es poder priorizar esos riesgos que identificamos. Lo más fácil es listar todos los riesgos a los que mi empresa puede estar sujeto. Lo importante es de esos riesgos poder ver qué tanto me puede impactar y cuál es la probabilidad que me impacte. Y ahí nuevamente puedo recurrir a experiencia mía, del pasado, pares, del país o la región, ¿verdad? Necesito entrar a poder ver cuál es la probabilidad y el impacto. Y de acuerdo a eso, hago saco un factor de acuerdo a su probabilidad de impacto y lo identifico en una escala de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. Y de acuerdo a esto puedo yo administrarlo, me voy a poner aquí, de acuerdo a estas estrategias. Evadir el riesgo si estoy en muy alto riesgo, puedo evadirlo y eso es generalmente una de las mayores estrategias, o transferirlo. Hablemos de un terremoto. Bueno, ahí es alto riesgo, alto impacto, baja probabilidad que pase, dependiendo de los diferentes países, entonces ahí se transfiere
con aseguradoras a través de un precio. Lo puedo reducir. Hay estrategias de mitigación. O lo puedo aceptar y decir, ok, este es un riesgo de bajo impacto, bajo probabilidad, asumo el riesgo porque no me va a hacer que mi empresa quiebre, ¿verdad? Aquí visualmente podemos ver que es avoid, me echo para atrás, mitigarlo, veo cómo no me golpeo, transferirlo, a alguien más le digo que se tire o acepto, yo me tiro. Y aquí está en los colores, generalmente el rojo, alto impacto, alta probabilidad, lo voy a evadir. Mediana probabilidad e impacto, después de hacer esa multiplicación, lo transfiero o lo reduzco. Y baja probabilidad y bajo impacto, lo acepto. Hay muchísimas estrategias para mitigar riesgo financiero. Eso ustedes se ve muy bien en la marroquín, ¿verdad? Hacer scenario planning, diversificar a todo nivel, manejo oportuno de liquidez, balance entre facturación y cobro, administración de crédito, tener el equipo profesional, tener a los expertos, pues se gestiona el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés, todo eso ustedes lo van a ver en sus diferentes clases. Riesgo operacional, pues se establecen procesos, políticas, planes, controles, mucho checks and balances, registros, reportería, usar tecnología, ¿verdad? Y contratar a un experto, riesgo, cumplimiento, estrategias generales, contratar al experto, conocer, capacitar, establecer controles y monitoreos. Manejo de riesgo estratégico es mucho análisis estratégico de las 5 fuerzas competitivas de Porter, alianzas estratégicas y diferentes alianzas estratégicas con mis clientes, con mis proveedores, asegurarme mis fuentes de financiamiento, R&D, hay diferentes estrategias. Transferir el riesgo, pues vimos, lo vendo mi riesgo. La transferencia de riesgo más conocida es el seguro. Lo que hace la transferencia del riesgo tiene un costo, tiene un precio. Entonces ahí es donde tengo que hacer el balance entre riesgo-retorno. Aquí los riesgos asegurables están en verde y los inasegurables están en azul, o sea que podemos ver que no todos los riesgos se pueden asegurar y lo asumo, ¿verdad? Muy importante, luego de establecer mi tipo de riesgo, identificar el riesgo y establecer la acción que quiero tomar con ese riesgo, es monitorearlo y ponerle quién, cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? Y darle ese seguimiento, muy importante. En resumen, y me fui un poquito muy rápido ahí, pero está mi clase para todos los que quieren profundizar en estos temas. Muy importante identificar los riesgos a los que está expuesta la empresa, priorizar los riesgos para poder alocar correctamente los recursos de la empresa que son escasos y administrar los riesgos evaluando la efectividad de los controles y tomando las medidas necesarias como lo es evitar, reducir, compartir o asumir y monitorear la implementación y evolución para que ustedes se metan a investigar, ¿verdad? Está COSO, está ISO, Basilea, como otros modelos de gestión de riesgos que la teoría tienen muchos componentes similares a lo que vimos. Y solo les quiero enseñar rapidísimo lo que les decía, cómo ha tomado este mapa de riesgo que vemos que nos da World Economic Forum, nos da mucha data de los diferentes riesgos por regiones, por industrias, por años, por temas. Y el riesgo verde, que ha tomado mucha preponderancia a través del tiempo, nos vamos del económico, del 2008 para acá, nos hizo un shift de lo económico a lo environmental, ¿verdad? Que es lo que realmente nos está causando bastante riesgo actualmente y pues se prevé que siga tomando su preponderancia. Riesgos ambientales,
tecnológicos, lo principal, ¿verdad? Entonces, abierta a preguntas. Sí, en este momento empezamos la sección de preguntas que Wanda y yo vamos a hacer. Muchísimas Entonces, gracias, Monique, por toda la información. La verdad es que sí era demasiada información para hablar en tan poco tiempo. Sí, Perdón. sí hay una teoría muy extensa detrás del manejo de riesgo, entonces muchísimas gracias. Entonces, no sé si quieres comenzar, José. sí, la primera pregunta que nos gustaría hacer es, usted nos habló de que en esta era de la información, pues es muy fácil encontrarla en todas partes. Entonces, ¿consideraría usted que existe un evento que no pueda mapearse en esta era de la información, dado que se puede conseguir y de forma masiva en todas partes? Perdón, perdí la conexión un segundo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, sí. Dada que la información es tan accesible hoy en día, ¿habrían posibilidades de no mapear eventos riesgosos en esta era? Es bastante difícil y creo que lo hablamos cuando nos estábamos preparando aquí. Hay una teoría que se llaman los Grey Rhinos y los Black Swans, em, en donde hay eventos que se creen imprevistos, pero que no lo son, y que han habido señales por muchos años y que todos lo han ignorado. Em, la verdad que la crisis del 2008 fue muy fuerte, requirió mucha intervención. Todavía estamos arrastrando muchos países toda esa deuda que se tuvo que adquirir para salvar a muchas empresas y las economías. Y si vemos para atrás, muchas personas lo anticiparon. Lo que pasa es que no quisimos escuchar o no convino. Entonces es muy, muy difícil que un evento no lo podamos, que no estemos preparados. Em, Pandemia, COVID-19, me preguntarán, ¿nos pudimos haber preparado? Yo les aconsejo que vean un TED Talk de Bill Gates hace varios años en donde él vino anunciando que uno de los mayores riesgos que teníamos era de una gran pandemia y que no estábamos preparados para manejar una pandemia a nivel mundial. Él decía que la pandemia estaba inminente. Tal vez no se sabía que era SARS-CoV, era 2, pero sí se sabía del riesgo de una pandemia y los estragos que podían causar. Entonces, definitivamente los Black Swans han existido, pero no es lo común. Lo más común son los Grey Rhinos, que son aquellos que estaban todas las señales, pero que nadie les quiso poner atención o no les pusieron atención. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, por eso les decía, la gestión de riesgos es tomar las decisiones adecuadas, basadas en información, no basadas en desinformación. Entonces, un gestor de riesgos efectivo, eficiente y exitoso va a ser aquel que investigue y hay información por todos lados. ¿Verdad? Les enseñé, solo les quise enseñar así el mapa de riesgos y cómo se ha ido evolucionando. Hay tendencias, hay información, hay muchos foros que se ponen a analizar los diferentes eventos y cómo pueden impactar. Entonces, definitivamente, la probabilidad de que se desconozca algo que puede impactar a una empresa en este tiempo es muy baja. No, perdón, Gracias. sí existe. Lo que pasa es de que no se hace. Ok, muchísimas gracias. Yo tenía otra duda. Y usted decía que muchas de las empresas muchas veces son reactivas y no proactivas, como que dejan que se adaptan muchas veces a los cambios, como dijo, como que no se anticipan a ellos o dejan que las cosas pasen y después actuar. Entonces, en su experiencia, usted asesorando empresas, ¿cuál considera que es el principal error de las empresas al momento de gestionar el riesgo? O algún emprendedor que conozca y ¿cuál es el principal error que cometen al momento de gestionar el riesgo? Que no tienen una gestión del riesgo.
no hay la metodología de gestión de riesgo sí involucra desde la junta directiva o quien haga sus veces hasta el último personal de todas las empresas. Es una metodología constante de evaluación, identificación y medición de estos riesgos, porque no estamos en un mundo estático, sino que esto se tiene que ir haciendo, tiene que haber alguien encargado de poder prever, de mapear, de identificar, de medir, de proponer cómo gestionar. Les enseñé de último muy rápido una filmina de ese monitoreo y poner responsables. No es una metodología compleja, pero sí requiere asignación a alguien. Y lo que pasa es que los recursos son escasos. Entonces, es más importante poner a alguien de ventas, es alguien más importante poner a alguien de finanzas que asignar esta responsabilidad, pero poco a poco está agarrando mucho más preponderancia e importancia estos modelos, ya sea en sus modelos más amplios como COSO o ISO, a sus modelos más simplificados, ¿verdad? Pero sí, definitivamente eso es lo que se requiere y eso es lo que no se tiene. En Guatemala yo lo he visto mucho en las multinacionales, transnacionales y las industrias reguladas, en donde les han obligado a tener una gestión de riesgos. Agregado a ello tenemos otra pregunta y es que, digamos, con mucha frecuencia usted hacía referencia al peligro de no conocer ciertos riesgos, digamos, a ese desconocimiento. Entonces, ¿qué recomendaría usted? ¿Enfocarnos en lo que no conocemos o o en lo que conocemos, dado que es peligroso no enfocarnos en los riesgos desconocidos? Mi recomendación es no desconocer. Em, ¿Verá? O sea, aquí mi recomendación es, y es lo más fácil, es identificar y uno puede brainstorm 1 millón de riesgos que le pueden ocurrir, ¿verá? Lo importante es poder priorizarlos y por eso uno de los pasos muy importantes en la gestión de riesgos es asignarles una probabilidad de impacto. Para no dedicarme, ok, es un riesgo conocido, pero ¿cuánto me va a impactar? ¿Verá? Contra un riesgo que no conozco porque no lo he investigado y no le he alocado recursos, pero pudiera representar mucho más riesgo en términos de impacto y probabilidad. Entonces voy a dejarle dedicar recursos a aquellos que, aunque conozcan, son los que menos me van a impactar, pero voy a involucrar todos mis recursos en conocer y profundizar en aquellos que sí pueden impactarme, ¿verdad? Entonces, realmente el ejercicio es llegar a mapear todos los diferentes escenarios, riesgos que me puedan impactar. Por eso quise presentarles lo que ha pasado, los riesgos principales. Yo empezaría viendo todos estos reportes, cuáles son los riesgos principales que les han afectado a la mayoría de empresas el año pasado. ¿Cómo estoy yo en contra de esos? ¿Verdad? Empezaría por esos y después, ok, mi industria tiene algo más específico. ¿Qué le ha pasado a otras industrias? ¿Qué me ha pasado a mí? Entonces, mi recomendación es llegar a conocer, ¿verdad? Y alocar los recursos a aquellos que me puedan impactar más. Yo tenía otra duda y con el hilo de esta, y es posible que a veces tanta información como que sea disruptiva o como que tal vez no o es un proceso de la metodología o no es posible que tanta información al final me determine tomando decisiones que tal vez antes no hubiera tomado. Voy a regresar al dicho que el mayor riesgo es no conocer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo no creo que conocer más o sea, sí, el dicho, ¿verdad? Entre más conozco, más sé que no sé nada, ¿verdad? Pero definitivamente yo siempre voy a estar a favor de tener la mayor cantidad de información posible. Obviamente lo tengo que matizar en mi empresa, mi industria y mis experiencias.
¿verdad? Porque no voy a decir, ok, eso le pasó a aquel, pero por qué no me puede pasar a mí? Ah, porque en mi industria, pues yo tengo esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, sí, sí, definitivamente es muy importante leer, 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 leer y conocer y conocer y conocer y conocer. Eh, entre más información sé yo, mejor voy a poder prever, voy a poder pronosticar, voy a poder tomar decisiones mejor informadas. Ok, entonces, si quieren, pasamos a las preguntas del chat. ¿Ok? El digramajo pregunta, ¿en qué casos es preferible guiarse por un feeling que por los datos? Como en el caso que mencionó al inicio. Aquí sería después de conocer todos los datos, después de conocer todo, ¿qué es lo que me hace sentir más cómodo? ¿Verdad? Pero no eh, tomar una decisión sin conocer, como les puse en mi ejemplo, fue una reunión exhaustiva de análisis de todo y después de todo de ese análisis, tomar una decisión. ¿Verdad? Y eso solo lo da la experiencia, porque ese gut feeling no lo tuve yo, que estaba iniciando, sino que lo tuvo alguien que su título lo hicieron Senior Credit Officer, que se lo dieron por tomar las decisiones correctas y evitar los riesgos correctamente a través de una gran trayectoria, ¿verdad? Y También tenemos otra pregunta de Herbert Girón que dice, ¿qué bibliografía recomienda para aprender más sobre estos temas, riesgos y manejo de riesgos? Em, los temas que puse de COSO e ISO tiene muchísima, muchísima lectura que se puede ver. Yo iniciaría por eso, Harvard Business Review también. También hay muchas revistas de riesgo que se los puedo mandar y ustedes los circulan. Hay muchísima información. El World Economic Forum me fascina a mí porque son reportes de regiones, de países, de los riesgos específicos, y está toda la historia de todos los años. Entonces, sí, definitivamente yo les puedo mandar y de las bibliografías que yo he citado en mi presentación, definitivamente son por las que empezaría. a ver si hay otra pregunta en el chat. Si no, pasamos a otra nuestra para las últimas. No sé si tienes alguna, José. Eh, Eh, si en caso tuviese que marcar una línea de diferencia, una frontera entre riesgo e incertidumbre, ¿cuál diría que sería? No quiero entrar en polémica con Frank Knight diciendo que la incertidumbre no se puede medir. Y todos los economistas que soportan esa teoría, definitivamente no, la metodología o la gestión de riesgos no trata de ser una ciencia exacta en donde diga exactamente esto es lo que voy a perder. Pero es muy importante en lo incierto poder identificar si es algo que me puede hacer quebrar y desaparecer o es lo que me va a hacer em, sobresalir. Em, instintivamente hay algo que se llama flight or fight ante los riesgos y es o lo afronto o huyo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, para poder tomar cualquiera de esas dos, o enfrento o huyo ante un evento fuerte que me puede, sí necesito poder conocer y estimar. Estimar en base a mis fuerzas
y con base en mis fuerzas, con mi capital, con mi liquidez, puedo afrontar esto o me voy a meter a algo que me va a quedar a medias, ¿verdad? Y definitivamente hacer proyecciones, hacer scenario plannings, no va a ser algo exacto, pero definitivamente necesito ponerle una cuantificación, ¿verdad? No, no es una ciencia exacta, pero definitivamente no, por eso no me gusta decir, ok, a lo incierto ni siquiera lo tomo en cuenta que me va a pagar porque, ¿verdad? No, al contrario, o sea, sí tengo que incluirlo dentro de mi metodología para saber, y por eso les mencionaba este estudio de Boston Consulting Group que es muy interesante, las diferentes estrategias que siguieron estas empresas. Al principio, bajo esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Verá, porque lo que sí no se sabía es toda la intervención que iban a tener los bancos y las empresas. Lo que hicieron fue no invertir, collect, hacer su fondo, su cash, y estuvieron mucho tiempo sentados en cash ante la incertidumbre de qué tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, ya después cuando se empezó a ver un poquito más claro el panorama, ya empezaron a ver qué costos, qué departamentos los quito, los outsource, para poder invertir en R&D, mucha investigación. O sea, si vemos las empresas, estas invirtieron mucho en R&D, no se fueron a me voy ante lo incierto, no, hicieron investigación primero. Por eso es muy importante la información. Invertir en eso para saber dónde, cómo, dónde y cómo poder comprar a mi competidor o hacer alianzas para poder llegar a esa etapa en donde están ahorita, 12 años después, con rentabilidad arriba de mercado y cash flow arriba de mercado. Verá, entonces, no me gusta hacer esa distinción para la gestión de riesgos, opinión personal. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Yo quería también, como a manera de conclusión, como que sacar tal vez las conclusiones importantes de la conferencia. Pues personalmente lo que me llevo yo es que hay mucha información y mucho conocimiento está ahí afuera. Y como dice Mónica, a veces nos dejamos llevar tal vez por el feeling o por nuestra experiencia y muchas veces no está del todo desarrollada. Incluso lo mencionaba David ayer, que había situaciones donde su intuición lo traicionaba. Entonces, tenemos que ser conscientes que existen métodos para pasar una situación de incertidumbre a riesgo, para poder categorizar pues, los posibles outcomes. Y Monique nos decía la cantidad o infinidades de riesgos que habían. Creo que si hay mecanismos como el emprendedor puede reducir la incertidumbre en el mundo que vive, pero incluso en este ejercicio racional, pues yo he visto que en bastantes partes, por ejemplo, los cuadrantes, el carácter subjetivo del emprendedor sigue estando, porque al final él es el que valora, bueno, cuál me impacta más, cuál me puede impactar más. Entonces, yo de cierta forma miro que no, que aunque hay una conducta cada vez más racional, el emprendedor todavía sigue teniendo su carácter subjetivo, solo que ahora está dispuesto pues, a conocer más para tomar mejores decisiones. No sé si tienes algo que decir, José. Sí, además de eso, eh, quizás algo importante por llevarse en esta conferencia es que por costumbre se suele pensar que frente a la incertidumbre como que no hay solución, como que solo toca que aceptarla y recibirla y estar como de manos atadas. Pero eh, de alguna forma Monique hoy nos ha mostrado que siempre hay metodologías para mapear eventos, para reconocer esos rinocerontes grises, etcétera, y tener en cuenta siempre los Black Swans, pero sobre todo tener presente que frente a la incertidumbre sí hay cosas que hacer, digamos, sí podemos hacer algo al respecto. Correcto. Excelente. Sí, queremos agradecer a Monique por su tiempo y creo que, ajá, como usted dijo, solo son pincelazos de toda la teoría que hay detrás. No sé cuánto lleva la teoría de riesgo desarrollándose, pero sí, he visto que sí es bastante extensa. Entonces, la verdad es que queríamos agradecerle por su tiempo. No sé si quiere decir algo más. Muchísimas gracias. La verdad que les repito,
Es un tema que me apasiona. Y quisiera cerrar tal vez con mi experiencia personal. Cuando yo era gerente de riesgos de una institución financiera, me molestaba a mi esposo todos los días. Hoy ¿qué rechazaste? Hoy ¿qué denegaste? Y la verdad que me enojaba tanto porque esa es la percepción que todos tienen de un gerente de riesgos, ¿verdad? Pero la verdad que en mi experiencia logré viabilizar muchas operaciones que tal vez muchos gerentes de riesgos que tienen la visión de decir no tenían la amplitud para poder ver cómo gestionar esos riesgos, cómo mitigarlos, cómo transferirlos para poder apoyar a la industria guatemalteca y al comercio guatemalteco para alcanzar muchos de los crecimientos que sin una correcta gestión no se hubiera podido hacer. Entonces, mi papel y mi trabajo es darle ese giro al concepto de riesgos, que es algo aburrido, que es algo negativo, que es, a ver, ahí voy a ver cómo decir no. Es decir, cómo logro hacer un mejor negocio, cómo logro hacer más dinero, cómo logro yo sobrevivir versus mi competencia. Es agarrar todos los conceptos de todo lo que se va a ver en estrategia, en gestión financiera, uno aplica todos los conceptos que se ven en todas las clases, en todos los ámbitos, y ver cómo todo eso encaja para poder tener una mejor expectativa, cómo poder viabilizar los negocios que de otra forma no se podrían hacer. Entonces, eso me gustaría que todos se lleven este mensaje. La gestión de riesgos no es decir no, sino es decir cómo sí. Y si no, en verdad es porque ya agoté todo y si me meto voy pues me voy a arrepentir después, ¿verdad? Entonces, es el ver cómo sí. Y muchísimas gracias. Si quieres decir recuerdo, nos tomamos una foto para Ay, darle. pues, estoy muy oscura. Déjeme ver acercar. No se puede. Bueno, 3, 2, 1. Ahí estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Monique, nuevamente. Ahí dejamos el link de registro para la conferencia, ahí se recuerdan validarla. Y sería todo por la noche. Feliz miércoles a todos y muchísimas gracias otra vez, Monique. Muchísimas Igualmente, gracias, Monique. adiós. Un gusto tenerle. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahí se fueron. Okay.